Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Morón y a toda la audiencia que se acercó, a los doctores que comparten el panel, a la doctora Fiorito, al doctor Cherubini, a la doctora María Laura. A mí me invita Cecilia originalmente a participar de este encuentro, porque había cierto interés en explorar el ámbito de las neurociencias desde el derecho. Y me pidió que focalice en estructura del cerebro y memoria. Y yo pensé, estructura del cerebro es muy razonable, es un buen puntapié inicial, es la punta del ovillo tal vez para dar un pantallazo. Pero memoria, dije, tantas funciones psíquicas que tenemos, senso-percepción, atención, asociación de ideas, imaginación, raciocinio, voluntad y memoria. Le pregunté, ¿es por algo en particular o no tienen idea de qué están pidiendo? No, es por las declaraciones testimoniales. Entonces vamos a hablar de una de muchas funciones, de las funciones psíquicas superiores, que está vinculada con todas las demás, interrelacionada. Y vamos a hacer obviamente un pantallazo general de la neurociencia desde la perspectiva de los paradigmas tradicionales, jugando un poco con el estado del arte. Bien. Esto es para empezar, es para explicar que el cerebro tiene células que se llaman neuronas, que rondan alrededor de 100.000 millones en un individuo, en un ser humano, y cada una con miles de conexiones entre sí. Con lo cual, si el genoma humano, que son 20.000 genes, llevó mucho tiempo y fue una tarea laboriosa descifrarlo, imagínense esto, el conectoma. Y también para mostrar que hay otras células que no son neuronas, que tradicionalmente se las contemplaba como que cumplían una función de corte estrictamente estructural, de sostén, y hoy se sabe que tienen una funcionalidad mucho más fina también, que son las células de la glía. Esto sería una neurona. Todas las neuronas tienen un soma, que es un cuerpo, el cuerpo de la neurona, y prolongaciones. Una es el axón, que es el que transmite impulsos aferentes, o sea, emite impulsos para comunicarle algo a otra estructura o a otra célula. Suelen ser los más largos. Y las otras son las dendritas, que en general reciben impulsos de axones de otras neuronas. El cuerpo de la neurona forma lo que se llama la sustancia gris del cerebro y el axón, como ven acá, que está cubierto de una vaina de mielina, forma la sustancia blanca. Porque esta vaina, que es nada más que un tejido lipídico, que varía en el sistema nervioso central y en el periférico, pero es el mismo concepto, acelera el proceso de transmisión eléctrica. Las neuronas tienen una función de transmisión de estímulos y de comunicación eléctrica y química. Se emite un estímulo con un potencial de acción en la membrana eléctrico y cuando llega a la terminal se traduce en un mensaje químico. Hay conexiones, como verán, axoaxónicas, axosomáticas, axodendríticas, y las dendrodendríticas son las menos.
Bueno, esto es simplemente a título informativo. Es demasiado esquemático. Bien, esto es una sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la comunicación entre dos neuronas. Es la finalización, es el extremo distal de un axón que está muy contiguo a la membrana de otra neurona y puede, emitiendo señales químicas, transmitir un mensaje. Luego de haber habido previamente un estímulo eléctrico. Entonces, en líneas generales, el espacio sináptico, esto es un esquema, cuenta con la membrana presináptica, la otra célula que va a recibir el estímulo, que tiene receptores específicos para los neurotransmisores que se liberan según la célula, si es dopaminérgica, noradrenérgica, serotonérgica, glutamatérgica o GABAérgica. Los neurotransmisores se sintetizan, se almacenan en vesículas y están preparados para ser liberados una vez que el estímulo eléctrico llega a la terminal. Y la terminación de acción se da por distintos mecanismos. Una es la propia recaptación por la neurona que lo emitió, la degradación por enzimas, por proteínas del medio que lo degradan. Y también pueden ver que hay receptores presinápticos, no solo postsinápticos, que son los que sirven para el feedback negativo. Cuando ya hay mucho, le avisa a la propia neurona, en la hendidura sináptica las concentraciones de noradrenalina son adecuadas. Hay que dejar de liberar. Este es el mismo concepto, como un estímulo eléctrico produce que las vesículas se acoplen a la membrana plasmática, liberen el neurotransmisor y actúen en receptores de la dendrita de otra célula. Bien, cerebro. Esto no es esquemático, estos son fotos de cerebros del Museo del Instituto JJ Nahón de la Facultad de Medicina. Esta es una vista, una perspectiva lateral, es como se ve el cerebro si uno lo ve de costado. Tradicionalmente hay zonas bien definidas que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y tiene surcos y cisuras. ¿Por qué? Porque si eso lo desplegamos, la superficie de la corteza sería aún muchísimo mayor. Tal vez en un ave no, pero en un ser humano sí, y en un delfín bastante también. Este es un corte coronal, es decir, el cerebro está cortado así, en este plano, donde se ve claramente que la sustancia gris, donde están los cuerpos de las neuronas, está en la corteza cerebral, que si vamos a las profundidades nos encontramos mayormente con sustancia blanca, que corresponde a los axones, y que en las profundidades vuelve a haber sustancia gris, los núcleos de la base, los ganglios de la base, que son las estructuras filogenéticamente más antiguas. Esto de acá abajo lo podemos llamar, son más arcaicas, el cerebro reptiliano. Un cocodrilo tiene esto también. Es tengo hambre, voy y muerdo. Pero ¿qué pasa? Los seres humanos tenemos muy desarrollada la corteza frontal que interviene en todos estos procesos.
y este desarrollo tal vez implica que tengamos que pagar a veces un precio considerable por ser tan desarrollados, como la locura o un estrés desmesurado cuando no hay una amenaza real, por cuestiones sociales. Esto es un corte sagital, que no es un corte, es un hemisferio visto desde el lado opuesto a esto, porque el cerebro tiene dos hemisferios, lo separamos y lo vemos de adentro. Si hiciéramos cortes, sería parasagital, pero es sagital. Y acá vemos la corteza. Hay una estructura que es el cuerpo calloso que comunica ambos hemisferios y después lo que es el tronco del encéfalo, que es la protuberancia, el bulbo y el mesencéfalo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Es el tronco del encéfalo. Maneja funciones neurovegetativas. No somos conscientes. Nosotros no controlamos la presión arterial, los latidos cardíacos. De eso se ocupan otras partes del cerebro. Ya que vamos a hablar de memoria, les quiero mencionar que estas estructuras que ven acá en el lóbulo temporal, que se llaman hipocampos, que habrán escuchado, tienen un rol relevante en el almacenamiento y consolidación de la memoria. En pacientes con Alzheimer se ve una disminución, hay cambios volumétricos, fundamentalmente en esta zona. Bueno, les quiero mostrar que hoy por hoy se puede apreciar lo mismo con estudios de imágenes estructurales, como resonancia magnética, tomografía, funcionales, donde se observa el funcionamiento del cerebro a través del consumo de glucosa, de oxígeno, cuáles áreas están más activas y cuáles menos. Y a colación de lo que decía María Laura, hay un debate en la comunidad de la psiquiatría, está abierto el debate, de qué va a pasar con los psicópatas y con el artículo 34. Si alguna vez se puede determinar que hay una correlación entre el psicópata y una alteración en esta neuroimagen funcional. Podemos decir, no es culpa de él, tiene algo, es inimputable. No sé, falta mucho, pero el debate está abierto. Y esto es para mostrarles que, si bien durante décadas nos basamos en el paradigma del localizacionismo, áreas con una función, hoy el paradigma es los circuitos, la conectividad. Y por eso se está estudiando el conectoma, que estas son imágenes que muestran las conexiones entre las diversas neuronas del cerebro. Bien, esto para ver rápido cosas que pueden influenciar en la memoria. Por ejemplo, hoy por hoy se hacen técnicas de neuromodulación no invasiva e invasiva. La invasiva implica la estimulación cerebral profunda, que es el implante de un electrodo en una zona profunda del cerebro con un marco estereotáctico que nos da las coordenadas para definir el blanco quirúrgico y la trayectoria, y un generador de pulso que se implanta a nivel subclavicular, subcutáneo, con un cable conectado que emite una señal continua que es programable, irreversible. Se puede programar la frecuencia, el ancho de pulso y la amplitud, como si fuera la dosificación de un fármaco. Y esta es una imagen de un cerebro con electrodos implantados, una imagen exquisita. Otra que usamos nosotros es la no invasiva, es la estimulación magnética transcraneal. Está la terapia electroconvulsiva, que por cuestiones ideológicas está muy cuestionada en este país. La estimulación magnética transcraneal, que hoy se usa para compromiso de la memoria. Esto es simplemente para mostrarles cómo es la respuesta. No sé si ven que al estimular el área motora
hay un movimiento, una respuesta motora contralateral. El otro rapidito, ya córtalo ese. Bien, siguiente. Ahí. Bueno. Pues ya está, el próximo. ¿Qué edad tenés? ¿Recordás la fecha de la cirugía? Ya está. Bueno, esto es para mostrarle en forma más ilustrativa, que es observable porque hay un componente motor, el efecto que puede tener la estimulación cerebral profunda. Hoy, en Toronto, el profesor Andrés Lozano está utilizando esta técnica para algo que todavía a lo que no le hemos encontrado solución, que es los deterioros cognitivos y los distintos tipos de demencias. Perdóname, Leandro, pensé que había finalizado. Bien, bueno, memoria. La memoria es fundamental para la identidad y la integridad del individuo, la continuidad, y es lo que nos conecta el presente con el pasado. Si hay compromiso de la memoria, hay una desintegración de la personalidad a medida que avanza. Consta de cuatro fases, están identificadas a fines prácticos, que son la fijación, es el momento en el que uno está expuesto al hecho y tiene el primer contacto a través de los sentidos, del ascenso a percepción. La conservación, que se da a través de un proceso en el que pasa de estar de las cortezas superficiales hacia las profundidades y queda, por ejemplo, almacenada en el hipocampo. ¿Estamos? Bien. La evocación, que es lo recuerdo, que puede ser, lo recuerdo conscientemente y voluntariamente. ¿Cómo se llamaba el actor ese? O la evocación consciente y no voluntaria. Estoy pensando en un actor y me surge otra cosa y aflora en la conciencia. Y la automática o inconsciente, que es también más primitiva, que es como estar en el auto y cambiar de segunda a tercera, uno no lo piensa, lo pensó la primera vez que aprendió cuando le enseñaron. Después ya puede estar hablando con alguien y ni se da cuenta que lo hace. Hay dos teorías de la memoria de conservación, materialista y psicológica. La realidad es que pensar que no hay un sustrato biológico, que no hay correlación entre ese engrama mnemónico y un tejido neural, ya es meternos en otros campos como el de la religión, por ejemplo. Y la memoria de reconocimiento, la de evocación y la de reconocimiento y localización. Reconocimiento es, bueno, esto sucedió en tal lugar y además le incorporo otros atributos que estaban relacionados al eje fundamental del recuerdo. Y localización es en tiempo y espacio, cuándo y dónde fue. Todas estas pueden ser alteradas por distintos factores. El olvido es fundamental, pareciera algo que suena como que es algo negativo, pero es lo que nos permite almacenar otras cosas más importantes y no estar abrumados. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que él dice que lo escribió estando en un hotel en Adrogué y con insomnio, y pensaba que si se dormía iba a dejar de percibir los ruidos de las campanas, el aspecto de la habitación, la gente que hablaba abajo en la calle.
y que pensaba que dormir era como un olvido, metafóricamente hablando, un olvido total. Bueno, esto es cosas de Funes, que lo importante acá, por ejemplo, es lo último. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Esa es la importancia del olvido. Bien. Y la memoria puede estar alterada de distintas maneras. Cuantitativamente, es decir, en más o en menos, o cualitativamente. Las alteraciones cuantitativas pueden ser las amnesias, que son parciales o totales. Parciales es que de un episodio me olvido algunos aspectos. Me acuerdo de lo que vi, pero no lo que escuché. Totales es que se borra ese episodio, esa vivencia. ¿A qué se pueden deber? A procesos patológicos o a que es irrelevante y sería muy abrumador conservarlo en la flor a flor de piel en la conciencia, o a estímulos emocionales que pueden jugar a favor o en contra. Un estímulo emocional puede darle un tinte afectivo a la situación de manera tal que favorezca su recuerdo. O puede ser traumático y como mecanismo de defensa el cerebro elige olvidarlo. Bien. Puede ser anterógrada, es decir, no me voy a acordar de lo que va a pasar de acá en adelante. Retrógrada, no me acuerdo de lo que pasó, o ambas a la vez, que son en casos avanzados ya. Lo importante de esto es que hay algo que se cumple siempre cuando hay problemas de memoria, que es la ley de Ribot, que es que lo último que se adquirió es lo primero que se pierde. O lo primero que se adquirió es lo que siempre va a quedar. Probablemente la maestra de quinto año no me la voy a olvidar, pero no me acuerdo qué almorcé hoy. Hipomnesias, que es una disminución de la nitidez del recuerdo, pero está ahí. Hipermnesias es recuerdo en más. Esto se da usualmente en la gente que está hipomaníaca, que está, o algún delirante, que está muy empecinado con una idea persecutoria, es patológico. Y las dismnesias, que son rarísimas, que son una combinación de ambas. Algunas cosas acuerdo más, otras menos. Bien, cualitativas, tenemos el déjà vu, que todos lo habrán escuchado hablar, que cursa con una sensación de extrañeza. Es como que uno está en una situación y siente que ya la vivió antes. Si le pasa a un esquizofrénico, no lo vive como extraño. Está convencido de que la vivió antes. Pero a nosotros nos resulta raro. De lo nunca visto, algo que ya bien conocido, no lo reconozco, la ilusión, que es alterar un recuerdo, recordarlo pero modificado. La alucinación, que es evocación sin recuerdo, como una alucinación visual es percepción sin objeto. Esto es evocación sin recuerdo. La criptomnesia, que es traer el presente al pasado, pensar que está viviendo traer el pasado al presente, que está viviendo al presente. La agmesia es muy rara, es una sensación muy intensa en la que se experimenta vívidamente una situación como que ya fue vivida en el pasado, pero muy vívidamente, con un tinte emocional notable. Y la paramnesia reduplicadora, que es una disociación que suele darse en casos de síndromes confusionales, delirium,
en los que están en dos tiempos a la vez. Bueno, y después, estos son psicopatologías. Para, en líneas generales, mencionar cómo afectan a esta función psíquica. Excitación psicomotriz, el que está acelerado, pasado de rosca, manija, ese no va a poder focalizar el nivel atencional en algo. Va a estar distraído en distintos estímulos. Cualquier cosa lo va a distraer. Entonces, ¿qué va a tener? Una hipermnesia de evocación e hipomnesia de fijación. La depresión, un sujeto que está deprimido, del mundo interno va a tener unos recuerdos con una nitidez inusitable, pero lo que pasa afuera seguramente le va a costar muchísimo. El delirante a veces es hipermnésico porque argumenta y sobre un hecho que pasó que le puede parecer de corte, que puede ser de corte paranoide, se acuerda todos los detalles. El esquizofrénico sabemos que a lo largo que cursa la enfermedad, ya fue descrita desde el principio, el nombre original de la esquizofrenia era demencia precoz. Kraepelin, cuando la describe, prioriza eso antes que esto. Hay un deterioro. El síndrome confusional, bueno, puede haber hipermnesia, hipomnesia, paramnesia reduplicadora. Es un estado de los pacientes que están en terapia intensiva y ven a alguien o un parkinsoniano o un paciente con Alzheimer que pregunta por alguien que ya no está o que se confunde al hijo con alguien. Bien, y el síndrome demencial que se destaca fundamentalmente por un compromiso en la memoria. Es lo primero que se manifiesta. Bueno,